Bien, vamos a saludar con nuestro primer invitado. Le damos la cordial bienvenida a Luis Alberto Cortés. Él es el director de Mercanalis. Él es estratega político con quien vamos a hablar los próximos minutos. Luis Alberto, buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en Directo. Bienvenido. Buenos días, Jaime. Cada vez me siento más importante. Me están invitando más seguido. Gracias a Ecuador en Directo y a todo tu público que nos sintoniza. Gracias, Luis Alberto. Luis Alberto, ¿qué te pareció el debate el día de ayer desde tu criterio? Bueno, como te estaba escuchando, todo depende aquí del criterio personal y cada uno, pues somos un mundo diferente, cada uno tiene diferentes criterios para evaluar lo que le sucede, ¿no? En su entorno, en su familia, etcétera, etcétera, ¿no? Estrictamente a lo que me pregunta sobre el debate, yo tal vez me he centrado mucho en recibir información cualitativa. Es decir, yo no te podría certificar en este momento estadísticamente qué tan favorable fue ya electoralmente hablando, qué tan favorable fue el debate. Lo que sí se percibe cualitativamente, ya que en esta profesión me toca pues tener varios círculos de amistades, varios círculos de clientes, me toca pues de una u otra manera, y que eso se ha convertido casi en una forma de vida ya, el tema de estar en contacto permanente a través de redes sociales y sobre todo la presencia de este fenómeno que se llama el WhatsApp, ¿no? Que ya es parte de nuestra vida. Creo que una de las primeras cosas que hacemos cuando nos levantamos y una de las últimas cosas que hacemos antes de dormir es revisar el tema del WhatsApp, los mensajes, en otra manera de comunicarnos. ¿Y a dónde voy con esto? Porque hasta en esos grupos de WhatsApp en los cuales estoy y que agradezco que me invitan, ¿no? Muchos dirigentes correístas, muchos dirigentes novoístas, muchos dirigentes socialcristianos, muchos dirigentes de los diferentes partidos políticos en los cuales en algún momento o se los ha servido o cuento con muy buenos amigos, porque yo creo que eso es una de las cosas que he tratado siempre de cultivar, de que la política, más allá de cualquier cosa, quedar siempre con un buen recuerdo en cuanto al servicio, la ayuda o la amistad que pudimos generar. En conclusión, mi querido amigo, siento que cualitativamente sí, te escuchaba y aporto en ese sentido de que tú sientes hoy más que nunca con lo que pasó en el debate, de que la política se parece mucho al fútbol, ¿no? O sea, cuando gana tu equipo favorito, obviamente estás con muchas más ganas de escribir, de comentar, de molestar al otro. Y eso lo estoy sintiendo más del lado correísta. Es impresionante cómo en todos los grupos correístas, pues se ha restablecido. Barcelona. Bueno, ganó el ídolo también ayer, así que bueno. En todo caso, así mismo está ocurriendo con el tema de los grupos. En los grupos donde de una u otra manera estoy, y hay gente que lo creó, ojo, que grupos novoístas yo no estaba hasta cuando pasó lo de la primera vuelta, que se hicieron varios grupos, varias gente amiga, que en su momento lo serví en otros partidos, e interesante, ¿no? Grupos de WhatsApp donde estoy con 800, 900, más de 1000 personas. ¿Y qué dicen los grupos novoístas? Ahí, obviamente, el que está con Novoa al 100%, ¿ya? Obviamente era como que más bien justificaba lo que estaba ocurriendo, porque internamente varios de los militantes bueno, ya dije la palabra militante, pero en realidad varios de los que están en ese grupo de WhatsApp cuestionaban un poco los temas de la actitud del candidato Novoa, de las respuestas que había, hasta eran medios irónicos, que una de las cosas que me decía, parece que hoy no tomó Quaker, decía, ¿no? En los mismos grupos de Novoa, o sea, una serie de cosas. Y ahí empezaban las confrontaciones dentro de los grupos.
Otra cosa, por eso digo, yo mi análisis es un poco más cualitativo, no quiero entrar mucho en detalles profesionales al respecto, pero siento que ya las cosas ahora se van a definir mucho por temas de percepciones y emociones. Otro tema, hermano, revisa que en las afueras de donde fue el debate, que es el canal del Estado, ¿no? Hasta antes del debate prácticamente se vivía una algarabía de ambos lados. En una acera estaban los correístas, en otra acera estaban los novoístas, banderas, pitos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es otra cuestión, ¿no?, que me parece interesante ir viendo que en el transcurso del debate se terminó yendo la gente de Noboa. Y al final fue prácticamente, se duplicó, se triplicó la cantidad de gente que estaba haciendo transmisiones en vivo de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Así que yo siento que aquí lo interesante es que aquellos correístas que un poco bajaron la intensidad, viendo la mayoría de las encuestas, viendo los resultados después de este primer debate, viendo que no se ganó en una sola vuelta, como que han recuperado ahorita un estado emocional interesante. Es como que ayer ganó el equipo y hoy día salí con la camiseta a las calles, a celebrar. Así que por ahí va el tema. Eso no quiere decir, ojo, si de por sí ganar una encuesta no significa ganar una elección, ganar un debate tampoco significa pues que vas a ganar las elecciones. Yo lo que siento es que ahora sí las cosas se emparejan bastante, y sobre todo porque debemos dejar de un lado al correísta y al novoísta. Ya el novoísta, donde su voto duro, que es una de las cosas que te comentaba la vez pasada, ahora su voto duro es el anticorreísta. El voto duro de Noboa es el anticorreísta. Con él no es que ganó Luisa, ni perdió Daniel, ni ganó Daniel, ni perdió Luisa. Él va a votar por Noboa y para de contar. Y lo mismo pasa con los correístas. Es muy difícil en mi análisis ya estadístico de que un Daniel Noboa y que una Luisa González hoy por hoy bajen del 45%. ¿Tú crees que ese voto indeciso que llegaba al 15%, si no me equivoco, de acuerdo a las encuestadoras, haya decidido en este momento, una vez que se dio este debate? Sí, yo sí siento que hubo por lo menos una tercera parte. Yo estoy corriendo ahorita una encuesta que no soy muy partidario de las encuestas en redes sociales, WhatsApp y todo, porque mientras pase el tiempo... Perdón que te interrumpa, Beto. La mayoría de las encuestas se han dado por redes sociales. Eso no? Sí es verdad. Sí es verdad. Yo tengo, obviamente, de unas encuestas que se han estado haciendo presencialmente, donde la diferencia porcentual, creo bastante, no voy a mencionar quién porque obviamente me ha pedido que no lo divulgue, pero creo bastante en el trabajo que están haciendo, e igual la tendencia la ha tenido Daniel Noboa con 2.5 arriba de Luisa antes del debate. Creo que la expectativa se tiene que haber mejorado, por eso yo ya en mi análisis estadístico, porque yo, Dios mediante, voy a realizar el exit poll, no voy a hacer tracking poll. Siento que ninguno de los dos es bien difícil que baje el 45%. ¿Por qué? Por el peso del correísmo proyectado en votación válida y por el peso del anticorreísmo proyectado en votación inválida. Yo lo que te diría, mi querido Jaime, es que estos 15 días que todavía faltan, porque ese es otro tema también, 15 días. Es bastante en política. Es bastante. Y a veces cuando la gente me decía, no, es que las encuestas, las tendencias, etcétera, etcétera, están a favor de Noboa, sí le digo, pero es casi 2 meses porque después de la primera vuelta. Y se confirma definitivamente por lo que estoy viendo en las tendencias, lo que se decía al principio, ¿no? Lo que decía al principio, que si las elecciones hubieran sido la semana siguiente a la primera vuelta, un Daniel Noboa hoy por hoy definitivamente sería el presidente de la República, pero el tiempo es el que le ha llevado al desgaste. Ahora veamos qué ocurre ahora, ¿no? Este efecto de este debate
siento que ha emparejado las cosas y que de una u otra manera todavía faltan 15 días donde hay que aprovechar cada uno de los candidatos mucho el tema del postdebate para definir. Así que, como dices tú, o sea, sí se movió, yo siento que se movió. ¿Qué es lo peligroso, Jaime? Que ese 15% que generalmente toma decisiones la última semana, sigue tomando esa postura históricamente. Ojalá que haya cambiado, que ya en estos momentos todas las encuestas que se corran nos den una visión y de que la gente confirme. El gran problema de la gente es que a veces hasta siente vergüenza o no sé qué pasa por la cabeza, pero yo te puedo asegurar que hoy por hoy, por lo menos la mitad de la gente que ya tiene asegurado por quién votar, te dice que estaba esperando el debate para saber por quién votar. Beto, antes de darle paso a mi compañero Gustavo Jiménez, que ya está también en estudio y se va a sumar a las interrogantes en este programa, ¿cuáles fueron tal vez los errores que cometió el candidato Noboa y por qué los cometió? Bien, aquí va un análisis desde el primer debate. Desde que yo revisé, desde que nos enteramos de cómo iba a ser el formato del debate de la segunda vuelta, de una u otra manera, los candidatos debieron prepararse para ese tema. Y una de las cosas que yo decía, o que comentaba, es que yo lo sentía a Noboa, que para el modelo del debate de la primera vuelta fue ideal para él, porque él es muy específico con las cosas. A él le cuesta desarrollar un concepto demasiado largo. Entonces, en desarrollo de contenido, una Luisa González, que de una u otra manera, por lo que yo veo, tiene un mejor desarrollo de contenido en tarima, en entrevistas. O sea, veamos las entrevistas de ella y veamos las entrevistas de Daniel Noboa, ¿no? A mí me toca pues estar justamente revisar una tendencia como la otra. Entonces, desde ese punto de vista, si los asesores de Daniel Noboa no se dieron cuenta de ese pequeño detalle, de que el formato ahora le iba a desfavorecer, porque le iba a tocar, ¿sí?, explayarse un poco más, porque prácticamente por cada tema, cada uno de ellos tuvo 12 minutos, ¿ya?, para poder desarrollar entre preguntas y réplicas y contrarréplicas. Y asimismo, cuando tenía que hacer la réplica y la contrarréplica, también en las formas que lo hacía. Yo creo que no hubo una mayor preparación en ese sentido. La gente percibe, ¿no?, de que Daniel Noboa no se pareció a su comportamiento de la primera vuelta, pero fue igual. O sea, revisemos sus exposiciones de la primera vuelta en el debate con este debate de la segunda vuelta y fue muy parecido. Lo que ocurre es que acá ya no pudo ser tan específico, donde obviamente en un minuto y tú tenías preparado y concentrado lo que ibas a decir sobre ese tema, obviamente resultaba pues una percepción muy interesante hacia el electorado. Pero ahora que te toca un poco explayar, ya es un poco más complicado. Aparte, la experiencia de haber manejado la parte pública, como en el caso de Luisa González, como en el caso de la parte privada. Así que de una u otra manera, si tú me dices cuáles son los errores, yo siento que nace desde el mismo hecho de que los formatos fueron diferentes. Y acá tenías que prepararte para demostrar técnicamente que estabas obviamente preparado. Y la otra cuestión es que ahí en 2 minutos y medio o 3 minutos que a veces te tocaba exponer, se te notó que ya no eras pues tan estadístico y tan preciso, sino como que estabas explayando demasiado y hasta tu forma de hablar le resultó a la mayoría de las personas
imparciales que vieron el debate, de que estaba hablando mucho más lento del primer debate. Muy buenos días, Luis Alberto Cortés. Gustavo Jiménez le saluda. Hola, Gustavo. Efectivamente, el análisis que acaba de hacer es muy acertado, porque tuvimos una primera vuelta con un personaje que aparentemente destacó con unas 2 o 3 intervenciones bien puestas, y ahora tenemos una segunda vuelta donde 2 horas no pudo controlar el tiempo. Tanto así que se volvió lento, ¿no? Para empezar, perdía segundos, en el trayecto era muy pausado para articular frases, oraciones, muy repetitivo en la gran mayoría de sus exposiciones. Me parece que había momentos en que como que le fastidiaba a él un poco el apuntador que tenía. Seguramente alguien le advertía cuáles eran los puntos claves, ¿no? Pero hasta que él carburara eso, le costaba mucho, ¿no? En cambio, con el tema de Luisa González, ella, yo creería, salvo su mejor criterio, yo creería que ella se dirigió ya no al voto duro correísta, se dirigió más bien a aquel voto que necesita, que es ese indeciso, ¿verdad? Y le alcanzaría quizás esa exposición de 2 horas para conseguir ese votante. Correcto. O sea, esa es la otra apreciación, ¿no? Que es muy importante. Yo siento que esto pasa netamente a nivel del grupo que está alrededor y que lo está asesorando, y hasta qué punto tú permites, porque esa es otra cuestión, ¿no? Yo, de una u otra manera no podría afirmar, pero a veces tú puedes tener un excelente grupo de asesoría, pero también depende del candidato, ¿no? Es como cuando vas a un psicólogo. Si tú no aceptas que tienes un problema, ¿para qué vas al psicólogo? Así que, ¿y a dónde voy con esto? Precisamente por las palabras que expresa Gustavo. Debió también un poco haberse preparado, no tan solo en el tiempo del debate, sino que obviamente se estaba enfrentando a un escenario después de un mes de la primera vuelta. ¿Y a dónde voy con esto? Los grupos objetivos duros, la votación dura que tiene Daniel Noboa hoy por hoy es el voto anticorreísta. Ese es el voto duro. De ahí, de esa votación que él obtuvo, lamentablemente en la primera vuelta, digo lamentablemente, para él, no es un voto duro, es un voto blando. Y incluso él mismo aceptó que mucha de su votación es parte del voto blando correísta, ¿ya? Que se vio afectado con todo lo ocurrido por la campaña que se manejó después del asesinato, después del asesinato de Villavicencio. Así que, después de un mes de la primera vuelta, ¿qué es lo que estaba claro? Nuevamente casi 60% del electorado que se mueve entre Correa y anticorrea ya está definido. Entonces, comparto su criterio, porque ya una Luisa González no buscó conquistar al correísta. Correcto. ¿Sí? Entonces, Luis Alberto, hay 3 puntos claves en estas 2 horas que yo creo que determinaron bastante esa debilidad de Daniel Noboa ante la presencia, ante la proyección que dio Luisa González. 3 puntos claves. Por ejemplo, el primero, que tenía que ver con la eliminación de la salida de divisas para beneficiar a la banca, porque la banca se sentía como atosigada. O sea, dejó claro que el tema ahí era un favoritismo para cierto sector, ¿verdad? El otro punto tenía que ver la acusación directa que le hace Luisa de este ministro puesto por el gobierno de Lazo y que fue parte de, o es parte del grupo Noboa, y que estaría vinculado aparentemente con el narcotráfico, este señor Bernardo Manzano, ¿no? Eso también lo desequilibró totalmente a él, tuvo que reconocer, pero al mismo tiempo decir que no era parte del grupo ya. Y lo tercero era el tema de la minería, o sea, decir que el grupo Noboa, o sea,
su padre y él no están en la minería, pero que su tía sí, que el grupo Novi sí. Entonces esas tres cosas lo debilitaron terriblemente y quizás eso también caló mucho en la percepción ciudadana que vio esas 2 horas. Correcto, pero en el tema político, mi querido Gustavo, el electorado hoy por hoy tiene una gran división. Los que nos gusta la política y a los que no les interesa la política. Ojo, los que odian la política están en ambos lados. ¿Eh? Los que odian la política están en los que nos gusta la política. Suena medio loco lo que estoy diciendo. Y también está en el grupo indiferente. Entonces, ese segmento, mi querido Gustavo, cada vez se va haciendo una gran burbuja. Los que estamos en el día a día, los que sabemos quién es Bernardo Manzano, los que sabemos qué es el ICD, los que sabemos de la minería, ya eso se ha ido reduciendo, exagerando a un 40%. 4 de cada 10 ecuatorianos somos los que más o menos sabemos. Si decimos cualquier nombre relacionado a la política, digamos José Serrano, todos sabemos quién es José Serrano. ¿A dónde voy con esto, Gustavo, para no cortarme la idea? Sorry que después de los 56 me cortan las ideas y ya empiezo a hablar de otra cosa. Es que, y esto es muy importante, yo siento que ese otro 60% que no le interesa la política, pero que gracias al smartphone, gracias a la expectativa de los memes, se sintoniza este tipo de programas. ¿Eh? Ojo con eso. Ese que está ahí no vio todo el debate, se centró en ciertas cosas, pero ahí yo siento que Luisa fue meritoriamente exitosa en la parte emocional, ya cuando maneja el tema de la tabla, que fue insistente, muy insistente, ¿no? Buscando provocar, obviamente, como una responsabilidad de que por la tabla sucedían las cosas que están ocurriendo por parte de Novoa. La explicación que ella da y sobre todo esa comparación de que el hijo drogadicto de la clase alta tiene los recursos para poderse ir a los Estados Unidos si es posible a tratarse, mientras que el de menos recursos, lo más probable es que lo cojan preso si no existe la tabla. Digamos que fue eso un golpe fuerte emocionalmente. Yo te diría que eso, más allá del ICD, porque pregúntale a ese otro 60%, ¿no? Yo te reto que salgas y le preguntes a 10 personas que no conozcas de diferentes edades, pregúntale qué es el ICD. Dile, usted sabe que hay impuestos a salir de capital. Te juro que hasta ahí va a haber un buen porcentaje de gente que te diga que ni sabía porque nunca ha mandado plata afuera. Pero si tú le hablas este tema, por ahí yo siento que el éxito fue pegar en ciertas cosas perceptuales, que pudo haber hecho mucho más, mucho más en ese sentido, Luisa. Si tú me preguntas cuáles son los errores de Daniel Novoa, bueno, podría seguir explayándome, pero por el lado de González yo creo que tuvo una oportunidad clave, creo que le faltó tiempo a la larga, como para poder seguir desarrollando ese tipo de detalles, ¿no? No lo tocaron al Lazo, Gustavo. Sí lo tocaron en un par de preguntas, pero fue muy hábil también Novoa en poder desvirtuarla. Pero Luis Alberto, a ver, si bien es cierto, son temas políticos estos 3 puntos que yo resalté, pero son parte de la propuesta de él. Tienen que ver básicamente con la propuesta. Es como, por ejemplo, en lo social, cuando le pregunta el tema del bono materno, lo obliga a dar un paso atrás y proponer algo nuevo que no está en su campaña, decir que es un complemento del actual bono. Ya es ahorita tienen que estarse golpeando la cabeza los asesores, decirle, te equivocaste, vamos a tener que dar $120. Claro, porque es un adicional. Ajá. Por eso, o sea, en ese aspecto, en otro aspecto, por ejemplo, que yo creo que me parece que fue... Gustavo, ¿eh? Ojo, Gustavo. O sea, sí. Si yo estuviera del lado, o sea, ahorita, ¿qué te toca hacer como asesor? ¿No? De esos puntos negativos, yo tengo que obviamente ser casi que resiliente con lo que dije, y eso tengo que provocar. O sea, no quiero culminar bien la idea porque va a sonar a darle idea a un candidato,
pero en todo caso, por ejemplo, ese pequeño detalle que tú estás diciendo, ya los marqueteros lo podrían obviamente manejar, porque le estás diciendo que le vas a dar $120 ahora. Así es. Pero bueno, o sea, no sé qué me ibas a preguntar, perdón. A ver, los aspectos favorables de Luisa. Una mujer que termina pidiéndole al país que sea coherente, porque no se puede perder ni un minuto más de vida por todo lo que estamos perdiendo, ¿verdad? Una mujer coherente que explaya su propuesta de gobierno basado en hechos reales, como por ejemplo la falta de médicos. Ella propone contratar más médicos, la falta de oportunidades para estudiar por parte de la juventud. Ella propone varios aspectos, desde el bachillerato hasta posibilidades de que los estudiantes puedan aprovechar el ingreso. La réplica que le hace Noboa respecto a eso no quedó muy nula, muy en blanco. La contestación que ella le dio respecto a la necesidad como tal de la actual juventud para poderse educar y tener una visión de futuro fue mucho más amplia. Yo creo que quizás si hay algo que no quedó claro en el mensaje de Luisa, a mi criterio, fue que no profundizó en el tema de seguridad, porque las dos propuestas fueron iguales, apoyarse en el tema militar y policial, pero nadie dio un paso más allá en decir, por ejemplo, presupuesto, por decir, hubo una pregunta de Noboa que le hizo a Luisa, ¿cómo usted va a combatir a estos grupos delincuenciales? Y nombró como a 5. Entonces, temas como esos quizás quedaron un poco dispersos, Luis Alberto. Porque precisamente, o sea, lo que te decía hace un rato, o sea, Luisa se preparó para hablarle al que no es correísta. Ese es ni al anticorreísta, o sea, ni al que es anticorreísta. Le habló a ese público que de una u otra manera no está en ninguna de esas dos posiciones que ya han tomado una posición. Bueno, entonces, obviamente, mientras que el otro volvió a tocar temas, como decían los memes, ¿no? Los temas de la vieja confiable. Desdolarización, hablar de la refinería de Manta, ya solo le faltó el tema nuevamente, sí, darle con el tema de lo de Venezuela, por ejemplo. Pero ya son temas que obviamente se manejan justamente en este tema político del correísmo y el anticorreísmo. Creo que Luisa se preparó más en ese sentido de hablar mucho más y como yo siento que hasta le faltó tiempo. El formato le favoreció a su estilo. Obviamente aquí tiene mucho que ver en la parte personal, ¿no? De cómo estás preparado. A lo mejor el debate anterior le desfavoreció el hecho de que ya haya 8 personas participando, el poco tiempo que te queda para poderte expresar. Acá el formato netamente le favoreció y repito, fue muy preparada para enfocarse en ese grupo objetivo que es a la larga el que le va a dar el triunfo a uno de los dos candidatos, que es ese voto indeciso y que no quiere ya saber de ataques. Luis Alberto, queremos agradecerte por tu tiempo para conversar con Ecuador en Directo. Muchísimas gracias y a las órdenes. Aquí se vienen los siguientes 15 días más importantes intenso de la campaña, ¿no? El postdebate. ¿Qué tiempo dura el postdebate? Dura hasta yo te diría que el postdebate es impresionante porque ese 15%, que ojalá que se haya reducido, ese 15% toma decisión el día que va a votar. Eso es lo que está ocurriendo aquí, sí, aquí en el Ecuador. Y que precisamente no está, o sea, no es que odia la política, no le interesa, sus preocupaciones son otras. El día de las elecciones, su preocupación es ese día que se preocupa por ir a votar. Así que éxitos a ambas candidaturas. Aquí vienen 15 días. Mi punto de vista, como dice Jaime, en este sentido, el mío, es que siento que las cosas se han emparejado muchísimo. Así que éxitos. Gracias a Luis Alberto Cortés, director de Mercanálisis, aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo.